Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno, pues vamos a dar continuidad a nuestro tema del día de hoy en la materia de educación especial. El tema que trabajaremos es el trastorno de espectro autista y como lo habíamos comentado en la clase, ustedes estarán viendo este video y posterior a verlo van a subir la actividad que corresponde a un análisis crítico sobre este tema. Voy a explicar de forma resumida el trastorno de espectro autista y ustedes, basándose en la lectura tanto del texto de Necesidades Educativas Especiales de Rafael Bautista como de otro material que les estoy subiendo a la plataforma y desde una revisión del DSM-5, ustedes van a subir su análisis crítico sobre este tema. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Es un tema que resulta ser muy importante para el estudio del psicólogo en cualquiera de los ámbitos, pero especialmente el psicólogo pues dentro del área de la educación especial, del psicólogo educativo y el psicólogo clínico. Tener los criterios muy claros nos ayuda a reconocer que el diagnóstico es importante y que solo utilizando los elementos que se requieren para poder hacer este diagnóstico podemos tener una claridad sobre lo que es un trastorno de espectro autista y cómo poder diagnosticarlo y cómo poder generar formas de intervención oportunas. En este sentido, bueno, pues vamos a comenzar hablando de que, como ustedes saben, el trastorno de espectro autista anteriormente estaba ubicado dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, y en los cuales pues estaba el Asperger, estaba el trastorno de Rett y los trastornos generalizados del desarrollo, como no especificados, eran aquellos en los cuales entraba el trastorno autista. Y a partir del 2014 el DSM, bajo todas las evaluaciones que se fueron desarrollando, cambiaron el criterio y determinaron que ahora se ubicaría como trastorno de espectro autista, lo cual desde el propio nombre nos hace pensar en algo importante, ¿no? Algo como espectral, como espectro, que nos hace reconocer algo que está sucediendo en un niño, en un adolescente, que rebasa las propias posibilidades prácticamente de relación con el medio. Eso es muy importante en este tipo de casos y que desde su nombre nos lo está proponiendo, ¿no? Entonces, eso es importante para poder determinar que los criterios diagnósticos, pues prácticamente, o quizás mucho de lo que se conoce también, tienen que ver con esta dificultad en tanto esta relación, este déficit de lenguaje que tiene el niño autista, que no es un déficit como un trastorno del lenguaje determinado o como lo que tiene que ver con una deficiencia intelectual y por eso es que tiene el retraso del lenguaje, sino que va mucho en relación sobre todo a la interacción que puede establecer el niño o el adolescente o el adulto con alguien más y que le provoca esta dificultad de vínculo con alguien. Hablamos dentro de los criterios que están estas dificultades en esa reciprocidad emocional, es decir, que notamos que el niño no hace como este vínculo, que no hay un contacto que permita esta forma de interacción con alguien más y que llama la atención en un primer momento de los padres y en un momento posterior de quienes están en el espacio escolar con el niño, porque no saben cómo relacionarse, cómo acercarse con un niño que tiene esta condición y que hasta cierto punto no hay elementos que puedan explicar en cierto momento o en esos casos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos como esta dificultad en tanto la interacción, lo cual muestra de pronto una dificultad en el gesto, en la mirada, en este contacto, que no se está teniendo en cierto momento y que las personas del medio empiezan a preguntarse qué es lo que está sucediendo. Por eso prácticamente el momento de detectarlo pues es muy oportuno que sea desde los padres de familia que están notando que su hijo pues no está teniendo un contacto importante con la madre, con el padre, que está teniendo ciertas conductas que no alcanzan a comprender
y que si lo hacemos desde un tiempo oportuno, el diagnóstico, la propia intervención puede ser también muy oportuna, ¿no? Como ya lo hemos comentado, incluso en otro tipo de situaciones relacionadas a la educación especial. Y en ese sentido, pues también notamos dificultad en estas conductas comunicativas no verbales de la interacción social, que varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal o no verbal poco integrada, y también pasando por anomalías en tanto el contacto visual, que es lo que decía hace un momento, ¿no? Como es que en cierto tiempo los niños llegan a tener estas dificultades y no establecen esa relación con alguien más propiamente desde el contacto visual, desde el gesto, desde este vínculo que en cierto momento pues no se está ejerciendo, no se está desarrollando y algo está mostrándonos que sucede cierto tipo de condición con algún niño con estos síntomas, ¿no? Aunado a esto, también notamos estos patrones restringidos y repetitivos de conducta, los cuales se pueden notar como manierismos, conductas repetitivas o ciertos rituales que tienen los niños que tienen este tipo de trastorno y que hasta cierto punto es uno de los criterios muy importantes para poder hacer una diferencia con otro tipo de situaciones o de trastornos. Porque, como les decía en un inicio, de pronto el diagnóstico, el sobrediagnóstico es que mi hijo se está aislando, es que no está teniendo relación con los demás compañeros y ya es autista por eso. Y no necesariamente. En realidad, lo que es importante aquí es poder ver este tipo de conductas o manierismos, poder ver que el niño también de pronto puede tener conductas autoagresivas o conductas de agresión hacia alguien más y que estos manierismos no pareciera, hay casos de niños autistas que pareciera en esta también hiper o hiposensibilidad, pueden llegar a no experimentar cierto dolor y entonces si de pronto se están golpeando la cabeza o se están golpeando los brazos o los pies, pues pareciera que no experimentan dolor, pero también es otro de los criterios que pueden ser hiper o hiposensibles a los estímulos y esto lo que provoca es que tengan reacciones que no son comprensibles también para las personas que están fuera de su propio mundo. En términos muy literales, lo que nos permite reconocerlo es que, como ya se ha dicho en otros momentos, el niño autista pareciera que está en su mundo y esto es lo que nos hace un poco más difícil establecer un contacto porque otra de las características propiamente es la baja tolerancia a la frustración en tanto estos estímulos que al ser pues una forma en la cual ellos no pueden comprender o no pueden relacionarse con ese sonido, con esa situación, con ese desorden que está fuera del mismo, empiezan a tener este tipo de conductas en las cuales se desesperan, en las cuales son poco tolerantes a la frustración y de pronto ni los papás, ni los maestros, ni los amigos saben cómo relacionarse con ellos para poder tener una posibilidad de contacto si de pronto llegan a tener este tipo de conductas, ¿no? Y es una de las razones por las cuales pueden tener una adherencia excesiva a rutinas o patrones de comportamiento verbal, incluso puede haber ecolalia o ecopraxia, y esto lo que provoca es que en estas excesivas rutinas, pues de alguna manera podríamos pensar que les dan cierto orden, pero que también si algo de esa rutina sale de lo que ellos están habituados, pueden entrar en crisis, es decir, hasta cómo está acomodado cierto tipo de objetos en el salón, ya le dan cierto criterio, cierto lugar, cierta tranquilidad, y si un día la maestra decidió acomodarlos de otra forma, en ese momento el niño puede entrar en una cierta explosión porque no tolera ese tipo de cambios. No es que sea en todos los casos, pero estoy tratando de explicar la parte de cómo estas conductas en las cuales desde la relación, desde la interacción, desde el propio lenguaje, desde el contacto, desde estas conductas repetitivas, esta baja tolerancia a la frustración, esta hipersensibilidad o hiposensibilidad, pues provoca que la vida de un niño con autismo, con trastorno de espectro autista, sea complicada para poderse relacionar con el medio. Entonces, esto
es lo que llega a ser complicado tanto para ellos como para las personas que están muy cercanas a ellos. Y la idea es, como les decía en un inicio, que tengamos los criterios de diagnóstico y los criterios de evaluación muy ubicados y que podamos desarrollar pues nuevas formas en tanto estas maneras de evaluarlo. Para esto es importante no solo hablar de estos criterios, que ahorita hablo un poquito de cómo se desarrolla esta evaluación, sino también hablar de las causas. Algunas causas pueden estar bajo lo que tiene que ver como la teoría genética, ¿no? Que nos habla de estas posibles o teorías biológicas de las posibles causas que puedan estar relacionadas prácticamente a ciertos antecedentes que ya se encontraban en la familia, quizá con cuestiones relacionadas, por ejemplo, a la esquizofrenia o a la psicosis o a alguna situación también de algún tipo de retraso mental. Pero también puede haber otras causas que van más de la relación y del ambiente. Es decir, si buscamos en las causas psicogenéticas, psicológicas prácticamente, pues vamos a las teorías psicoanalíticas que nos dicen que algo tuvo que haber sucedido desde el embarazo y después del embarazo en la relación madre e hijo. Lo estoy hablando madre e hijo por este primer vínculo, con lo cual este primer contacto se vio afectado de una forma muy importante y entonces el niño generó como una ruptura a la relación y el vínculo materno, por lo cual posteriormente, si establece un contacto, establece una relación con un otro, ya tiene cierta influencia de aquello que pasó, lo vamos a decir como con respecto a lo traumático, y que provoca que el niño, en tanto la constitución y apropiación de su propio cuerpo desde lo psíquico, tenga esta problemática, con la cual se quedó ahí como atorado en cierto punto, y entonces el desarrollo de esto psíquico, de su yo, se vio afectado en cierto punto que provocó que la relación con los demás ya no sea la relación que esperamos que sea natural de un niño y de conforme va desarrollándose, ¿no? De un adolescente. Entonces, cuando de pronto hacemos entrevistas, podemos notar dentro de estas causales, pues que la madre nos puede referir que no quería a este hijo, o que no lo miraba, o que lo rechazaba, que no quería darle de comer, que estaba como enojada, deprimida, de malas, o incluso hasta con cierto brote psicótico posterior al nacimiento de su hijo. Y esto puede ser parte de las causales en tanto estas teorías que están determinando y ubicando pues por qué se rompió esta relación y qué pasó con esa apropiación del cuerpo que en algún punto se quedó ahí como dando vueltas y no dio posibilidad pues como el avance que se requiere en tanto la evolución que van teniendo o vamos teniendo conforme el desarrollo. Y entonces, pues tenemos ciertas explicaciones a lo que tiene que ver con el autismo, si es una teoría psicoanalítica la que nos está proponiendo una respuesta, pero puede haber también otro tipo de afecciones, como en las teorías biológicas, pues podemos hablar también de algunas anomalías bioquímicas, que también lo hemos hablado con otro tipo de trastornos, o de algunas enfermedades que también pudieron estar en la etapa del embarazo, algunas enfermedades de tipo infeccioso, o alguna sustancia química a la cual pudo estar expuesta la madre y que puede ser también parte de las causales, que yo les pido que revisen en el material directamente. Y aunado a eso, bueno, pues la mayor parte de los casos se da más en varones que en mujeres, y esto es pues ciertas condiciones que tenemos hoy con respecto a este tipo de trastorno. Les decía, la parte de evaluación es importante porque hacemos toda una evaluación en tanto lo neurológico, si es necesario, en tanto saber si no tiene problemas auditivos, porque a veces el problema auditivo pues es realmente la causa de todo lo demás. También hacer evaluaciones en tanto ciertos instrumentos que ya se tienen hoy validados y estandarizados para detección de autismo. Y pues prácticamente lo que es muy importante, la entrevista con los papás, la entrevista con los maestros, incluso si se requiere hacer una observación directa en el espacio de clases del niño, para poder saber si realmente es un trastorno autista, y la severidad también del trastorno, que les pido que la revisen para que me puedan subir
en la plataforma los 3 tipos de severidad en tanto lo que se considera como criterios, y les pido entonces su análisis crítico sobre el tema. Cualquier duda estamos en contacto y muchas gracias a ustedes.